Ustedes recuerdan que hemos en varias ocasiones señalado que el tema principal o el propósito más bien de la carta es lo que dice aquí los versículos 14 y 15, cuando dice: esto te escribo para, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba dando a Timoteo instrucciones muy precisas a fin de que la iglesia de Éfeso, donde él había sido enviado, pues corrigiese una serie de entuertos, por así decirlo, que había dentro de la iglesia, y entre ellos había problemas de doctrina, y vamos a ver muy enfáticamente cómo una y otra vez Pablo indica a Timoteo que debe guardarse la sana doctrina. También el asunto de ir relegando a un segundo plano la predicación del Evangelio, y les advierte que deben concentrarse en predicar el Evangelio siempre. También lo que tiene que ver con la oración, la responsabilidad de orar, el ministerio de oración de la iglesia. Luego pone énfasis en una serie de cualidades que deben estar presentes en los oficiales de la iglesia, o sea, tanto en los pastores, en el pastor de la iglesia, como los ancianos, ¿verdad? Y también deben estar presentes en los diáconos, cualidades que deben estar en ellos, a fin de que cuando él seleccionase, impusiese las manos ordenando a estos oficiales, pues tuviese cuidado de que la iglesia seleccionase para esos fines a las personas que tuviesen las calificaciones de vida. Eso lo vimos nosotros las semanas anteriores. Ahora es como una consecuencia en manera de himno, de alabanza, y algunos piensan que esto es inclusive un segmento de un himno que se cantaba en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Pues con este sentimiento, pues también el apóstol Pablo pues refiere estos versículos que están acá, de una manera particular el versículo 16, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, es interesante cómo le llaman misterio, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en mi niñez, ¿no?, nos enseñaban en las clases de catecismo lo que era un misterio en religión. Y tengo eso grabado porque eran parte de las preguntas de exámenes de religión. Y decía: un misterio en religión es una verdad que nosotros debemos creer aunque no podamos comprenderla, ¿verdad? Y esto incluía muchos misterios que según la Iglesia Católica habían en la Biblia. Bueno, es interesante que la Biblia no es un libro de misterios, todo lo contrario, la Biblia es un libro de revelación, la revelación del Señor. El Señor lo que abre a través de su palabra, pues abre los misterios del universo, de la ciencia, de la creación, de la salvación, de su persona. Se revela completamente Dios a los hombres a través de su palabra. Inclusive nos revela quiénes somos nosotros mismos, porque nosotros no somos capaces de vernos a nosotros mismos con la objetividad con que Dios nos ve, como simples pecadores, merecedores de la condenación del infierno por causa de nuestro pecado y necesitados de un Salvador. Y en consecuencia viene Jesucristo a salvar lo que se había perdido, una humanidad caída en el pecado. Pero es interesante que aquí habla de un misterio, el cual el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le llama un gran misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y este grande misterio es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar, por así decirlo, de discernir o explicar, porque el mismo texto lo explica, en qué consiste este misterio, el gran misterio. Y vemos que tiene que ver, como dice, con la piedad. La piedad, la palabra piedad, ¿estamos listos? Ya arrancamos, ¿verdad? Estamos atentos, ¿verdad? La palabra piedad tiene que ver con todo lo que es perteneciente a Dios. En la versión inglesa, American Standard, se utiliza la palabra godliness, o sea, aquellas cosas que son propias de Dios, que pertenecen a Dios. Y es interesante que el apóstol Pedro, cuando habla de esto, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a los creyentes, a la iglesia, a nosotros, por medio del divino poder de nuestro Señor Jesucristo, a través del conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, o sea, a través del conocimiento de Dios. O sea, Dios se revela a nosotros y prácticamente nos da todo lo que necesitamos para poder esta vida presente y poder vivir la vida eterna también desde este tiempo, lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que le pertenece a Dios, por así decirlo, nos es dado o revelado a los creyentes a través de nuestro propio Señor. Y es interesante porque en este contexto también sabemos que el Evangelio es una fuente de piedad, o por así decirlo, la fuente de la piedad verdadera, porque el Evangelio es el poder que quebranta completamente el yugo del pecado, que libera a los hombres y que da una nueva vida en Cristo. O sea, a través del Evangelio
es que nosotros, por así decirlo, tenemos acceso a la vida de piedad, a una vida de comunión con Dios, a tomar posesión de las cosas que son de Dios y que Él nos comparte, nos hace copartícipe de su naturaleza divina, nos hace copartícipe a través de la conversión de todo lo que le pertenece a la vida eterna. En consecuencia, cuando hablamos del gran misterio, estamos hablando sin lugar a duda del misterio de la piedad, y este tiene que ver directamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer varios textos, no les voy a pedir que los busquen porque están en diferentes lugares de la Biblia, pero traten de retenerlos, ¿verdad? Porque solamente los voy a referir y luego los voy a explicar el porqué. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, los versículos 25 y 26 dicen: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto por tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y de lo que está hablando acá el apóstol Pablo es que el evangelio y la predicación de Jesucristo es lo que abre, por así decirlo, el discernimiento para un misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, dice aquí. Y la revelación de ese misterio se sucede cuando se comienza a predicar el evangelio. Evidentemente vamos a ir conectando una cosa con otra y nos vamos a dar cuenta que se trata precisamente del misterio de la redención, o sea, el misterio que se consuma en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la vida y la inmortalidad nos han sido reveladas a través del evangelio. Fíjense que también se le llama, aparte de misterio de la piedad, en la Biblia se le llama misterio de su voluntad. Y en Efesios capítulo 1, los versículos 9 y 10 dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, habla de un misterio que va de acuerdo a lo que es el deseo, la voluntad de Dios. Y es que todo confluya en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, reuniendo, ¿verdad?, todas las cosas, para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues precisamente se revelen y se consuma la redención de todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que el sacrificio de Cristo tiene una connotación, por así decirlo, universal, una connotación cósmica, ¿verdad? Porque va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos ver en términos personales, de la simple redención, que no es simple de ninguna manera, pero de la redención del ser humano pecador, va muchísimo más allá. El misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Después le llama también el misterio de Dios en Colosenses capítulo 2. Estamos hablando del mismo misterio, el mismo misterio de la piedad, el misterio de la voluntad, el misterio de Dios. Colosenses 2 dice que para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses le llama el misterio de Dios Padre y el misterio de Cristo, ¿verdad? Y este misterio se identifica en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Yo les digo a mis estudiantes de homilética que no pueden recitar tantos versículos porque la gente no los retiene, ¿verdad? Pero yo lo estoy haciendo en esta mañana, solamente para, aunque no lo retengan del todo lo que dice cada versículo, para que se den cuenta de que todo el Nuevo Testamento habla de un mismo misterio, este gran misterio que estamos nosotros viendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que se llama el misterio de la piedad y que es al mismo tiempo el que se llama el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de Dios y de Cristo, el misterio que tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El hecho de que Dios venga a morar en el corazón de una persona, el hecho de que el Señor Jesucristo venga encarnándose a rescatarnos para por medio de la fe tomar posesión de cada uno de nosotros, aplicando su muerte expiatoria en la cruz del Calvario para la redención y el perdón de nuestros pecados. También habla de la iglesia.
Es interesante también que cuando se habla del misterio, se habla también de la iglesia como la consumación del misterio de Dios. O sea, donde finalmente concluye toda la parte que estaba pendiente de revelarse hasta la consumación de los tiempos. Y precisamente con la iglesia comienza el tiempo del fin. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, dice: por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice cuál es el misterio. Dice Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo se refiere a la iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahí se ata todo. O sea, es la promesa que viene dada a través del mensaje del Evangelio, la promesa o el misterio que se revela a través de la predicación del mensaje del Evangelio. El hecho de que Cristo viene a morar en el corazón de una persona es lo que se conoce como el misterio de Dios y de Cristo, y es lo mismo que es lo que se revela en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como de dos pueblos, los gentiles y los judíos, Dios hace uno, ¿verdad? La iglesia, y a través de la fe todos tienen acceso a ello. Entonces estamos hablando de un gran misterio, como se dice, pero grande no por lo complicado en cuanto a su revelación, sino por lo que comprende. Es la redención del universo. Es la redención del universo completo que se consuma en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se manifiesta a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que se expresa a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tiene que ver con la redención tuya y la mía de una manera personal o particular. La salvación de nuestras almas. Este es el gran misterio. El misterio que se llama de la piedad. El misterio que tiene que ver con Dios, con lo que le pertenece a Dios. Este es el misterio de la piedad. Pero fíjense que todo viene relacionado con lo que dicen los versículos anteriores, versículos 14 y 15. No hay otra manera de predicar este pasaje que explicándolo. Estamos explicándolo, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte. ¿Dónde dice? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, todo está relacionado con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, tanto judíos como gentiles, somos inmersos, incluidos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y con esto se consuma la revelación del misterio de la piedad. Grande es este misterio. ¿Cómo es posible que yo venga a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Pues sencillamente algo que el Señor diseñó desde siempre y que se reveló a través del Evangelio, que precisamente expone la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a hablar de esta iglesia, de la iglesia. La primera cosa que vemos en el versículo 15 es que dice que esta iglesia es la casa de Dios. Yo no sé hasta qué punto usted tiene conciencia de eso, mi hermano, mi hermana, pero la iglesia es la casa de Dios. Y la iglesia va mucho más allá del templo y va mucho más allá de estas paredes. La iglesia es un organismo, y un organismo vivo, que está lleno de miembros dentro de a los cuales Dios coloca dentro de la iglesia, y que a cada uno le da una función específica. Y esta función debe ser ejercitada o llevada a cabo, ejercida más bien, en función a una serie de dones que el Señor le da a los miembros de su iglesia para que ministren. Pero cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de una familia. La mayoría de las religiones convergen en un templo, pero nunca se identifican como una familia. Pero una iglesia local es una familia en Cristo, que tiene como cabeza a Cristo, y luego todos somos hermanos. Es muy interesante que una de las palabras favoritas del apóstol Pablo es la palabra hermano. Miren conmigo, un poquito más adelante, capítulo 4, pasen la página, o en la misma página tal vez. En capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a quiénes, dice, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, a los hermanos. Pablo la palabra hermano la utilizaba constantemente cuando hablaba de la iglesia. Yo no sé si tú lo sabes, pero si eres un creyente en Cristo y te congregas bajo este techo,
Tú eres parte de la casa de Dios y en consecuencia tú y yo somos familia, nosotros somos hermanos, porque la idea de casa es la idea de hogar, donde se congrega una familia. Y la iglesia es la casa del Dios vivo, del Dios viviente. Cuando un pecador recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que nace de nuevo y nace dentro de la familia de Dios y es parte de la familia de Dios. Y cuando se congrega en una iglesia local, no es sencillamente un sitio donde nosotros convergemos para socializar o para compartir una religión. Es un sitio donde la familia de Dios se reúne para en comunión con Dios adorar a Dios. Y esta es la casa del Dios viviente. Es interesante como ahí mismo en Timoteo, si ustedes van un poco más adelante, capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que trate a los otros miembros de la iglesia. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a qué dice. Parece una familia, ¿verdad? A los más jóvenes como a qué. Hermanos, oye, parece que son familia. A las ancianas como a qué. Y a las jovencitas como qué. Como hermanas con toda pureza. O sea, una familia, la familia de Dios. Padres, hermanos, no en vano dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que deje padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, por causa de mí, el Evangelio dice, tendrá 100 veces más, padre, hermanos, etcétera. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque el Señor nos da toda una familia. Y es importante que tú interactúes con los demás como tu familia. Y quieren decirle una cosa, quieren saber una cosa. Por experiencia en mi vida, muchas veces han sido más cercanos nuestros hermanos que nuestros familiares. La familiaridad que tenemos en el Señor, por la cual somos miembros de la familia de Dios, está confirmada en las Escrituras en Efesios capítulo 2, cuando dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Es necesario, es imprescindible que tú te relaciones con los demás hermanos como lo que son, como familia. Y como familia debes estar pendiente a esa persona y debes procurar la felicidad y el bienestar de esa otra persona que es tu hermano en Cristo. Y la casa de Dios es el lugar donde Dios es el Padre y donde nosotros venimos a tener un encuentro con Él de una manera particular como iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Y fíjense que todavía dice algo más en el mismo versículo 15. Cuando dice, si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia significa asamblea. Entonces está diciendo que es la casa de Dios y es la asamblea de Dios. Las dos cosas. Nosotros somos la asamblea de Dios. Y la palabra es la palabra eclesia. Y es interesante porque habla de aquellos que son llamados para ser un grupo o una asamblea, que son llamados a asamblea, por decirlo así, si quisiésemos. Esta palabra se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento para referirse a las iglesias locales. La palabra iglesia, la palabra asamblea. Cuando nosotros nos reunimos acá, nosotros somos la asamblea del Dios viviente. Eso es lo que somos nosotros, no somos otra cosa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, es importante que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa de Dios es la asamblea de Dios o la iglesia. Y esto tenemos que tenerlo también muy presente, porque como iglesia, como cuerpo, como uno solo que somos, nosotros debemos movernos a través del mundo. Y la misión de la iglesia local debe ser algo que comprenda la totalidad de los asambleístas, como cuando se hace una asamblea de una empresa o de una compañía, en el cual todos se involucran y todos participan. Hay muchos hermanos de las congregaciones que realmente son visitantes visitantes dominicales. ¿Por qué? Porque vienen al culto, se alimentan de la palabra de Dios, muy bien hecho, oran y comparten las oraciones congregacionales, muy bien hecho también, ¿verdad? Pero después realmente no llegan ni siquiera a conocer ni interactuar, ni están involucrados en la misión de la iglesia local. Damos gracias al Señor porque hay otros tantos que sí lo están. Ayer había un grupo enorme de hermanos involucrados en la misión, en cumplir la misión de la iglesia local, llevando el Evangelio, apoyando a otras congregaciones también, allá cuando fuimos al Ceibo. Fue una bendición realmente estar allá. Los que no fueron se lo perdieron en todos los sentidos, en todos los sentidos. Gracias al Señor que nos concedió ir.
Entonces la iglesia en la casa de Dios es la asamblea de los llamados. Los que no son creyentes, los que no han sido llamados fuera por el Señor, los que no han entregado su corazón a Jesucristo, pues pueden venir como visitantes y amén, perfecto. Pero qué pena es cuando tú vienes a visitar en tu propia casa, que no es tu casa, sino la de tu padre, ¿verdad? Y cuando tú realmente no formas parte de un equipo, de una asamblea en el accionar de la iglesia local. Es muy triste eso, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, es la casa de Dios y es la asamblea o la iglesia del Dios viviente. También habla otra cosa interesante en el mismo versículo, que dice luego que es el versículo 15, que la iglesia de Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Esta imagen es una imagen que claramente la podía entender cualquiera que viviese en Éfeso. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de estar en la Acrópolis de Atenas, ¿verdad? O aún en las ruinas de Éfeso. Y es interesante ver el calibre del diámetro de esas columnas, ¿verdad? Y el templo de Diana o Artemisa en la ciudad de Éfeso tenía 127 columnotas enormes, ¿verdad? Que aguantaban ese frontispicio allá arriba sobre el cual se erigía la gran estructura. Similar a lo que pasa con el Acrópolis también, ¿verdad? O sea que cuando hablaba de una columna para un habitante de la ciudad de Éfeso sabía realmente que estaba hablando de un elemento de sostén. Y cuando habla de la iglesia como elemento de sostén, como una columna, está hablando claramente de algo que es firme, algo que está sólido, que está bien plantado y que soporta. La iglesia realmente es una columna, dice aquí. Una columna y una columna de la verdad. La iglesia local se basa en Jesucristo, el cual es la verdad viviente. No tiene razón de ser fuera de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso es, sin lugar a duda, una columna que sostiene la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo y también que sin lugar a duda se identifica como un pilar que proclama, sostiene en un pedestal puesto en alto la verdad de la palabra de Dios, la verdad revelada. Por eso la Biblia es expuesta desde las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Columna y baluarte de la verdad. Una columna, un pilar que sostiene en un pedestal bien alto la verdad de la palabra de Dios. Y cuando habla del baluarte está hablando de un fortín, o sea, un baluarte, un lugar que realmente desde donde se defiende, ¿verdad?, la palabra de Dios. Protege la verdad y se cerciora de que la palabra de Dios no se caiga. Cuando una iglesia echa a un lado la Biblia, cuando comienza a predicar sobre experiencia o a hacer interpretaciones o sobre religiones o rituales, etcétera, etcétera, no está haciendo un baluarte de la verdad, sino todo lo contrario. Están minando la palabra de Dios. Cuando las iglesias locales le dan la espalda a la verdad, le sucede lo que le va a advertir luego Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Fíjense donde en el capítulo 4, en el primer versículo, hay un pero, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdad escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No la palabra de Dios, sino espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando una iglesia deja de ser un baluarte de la verdad, se convierte en una cueva de demonios, ¿verdad?, de engañadores. Y esto es algo que realmente es sumamente triste. En ocasiones hay que ser un poquito fuerte o rígido defendiendo la verdad. Los pastores tenemos esa responsabilidad, tenemos que celar por la verdad, tenemos que celar por no caer en la apostasía y muchas veces no vamos a ser simpáticos cuando digamos, absolutamente no, pero tenemos que hacerlo. La verdad bíblica revelada sola y simplemente y constituirnos en un baluarte. No importa lo que hagan en otro lugar, pero aquí, donde nosotros estamos, donde está la congregación, pues debemos ser un baluarte de la verdad y al mismo tiempo una columna que la ponga en alta, la palabra de Dios. Amén. Ok, ya para concluir, vamos a ver cómo la iglesia revela el misterio de la piedad. Lo dice aquí claramente en el versículo 16. ¿Están conmigo? Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pero dice cuál es el misterio de la piedad. Y la primera parte del misterio de la piedad, ¿cuál es? Dios fue manifestado en carne. Todo tiene que ver con la obra redentora, como decíamos desde el principio. Todo tiene que ver con eso. Dios fue manifestado en carne.
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y la Escritura enseña también en Juan 14 que el mismo Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El misterio de la piedad se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo desde el mismo momento en que Él encarna, en que toma forma de hombre, en que viene a este mundo a salvar lo que se había perdido. Era lo que anhelaban ver los ángeles, dice la Escritura. La redención de toda la creación que se fue a pique por causa del pecado de Adán en el huerto del Edén. Dice, toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta el día de su redención. ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado maldito que a ti y a mí nos condena, nos hace obrar, actuar, pensar y desear lo que Dios aborrece, rechazar a Dios y escoger la concupiscencia. Nos condena y nos mata. Y precisamente había una promesa de Dios de que vendría un Redentor. Y toda la Biblia habla de Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles, dice la Escritura, anhelaban ver ese momento. Y los profetas hablaban sobre eso. Cristo Jesús, nuestro Redentor, manifestado en carne, Dios hecho hombre. El que no es capaz de creer esto, pues sencillamente no es capaz de creer absolutamente más nada de la Biblia. Para él sigue oculto o sin revelarse el misterio de la piedad. Pero Dios fue manifestado en carne. Y eso nosotros lo creemos pura y simplemente por medio de la fe. Pero además de esto dice que fue justificado en el Espíritu. Y esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo vindicando el ministerio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se recuerdan que a él lo acusaron de ser poseído por demonios, de ser bebedor, comedor, amigo de publicanos, de todo tipo de cosas acusaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? De ser mentiroso, de ser perjuro, de todo lo acusaron. Pero la Biblia enseña claramente que el propio Espíritu Santo lo vindicó. Y en este sentido no se trata de justificar a alguien que está en pecado. Dice justificado por el Espíritu significa vindicado por el Espíritu o reivindicado, si ustedes quieren, por el Espíritu Santo mismo. Eso fue lo que precisamente sucedió. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, a través de la resurrección de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos y con esto Él manifestó su poder, su divinidad, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Esto es a lo que se refiere cuando dice justificado en espíritu. Después habla de que fue visto de los ángeles. ¿Lo ven en el versículo 16? Bueno, yo creo que eso no hay mucho que comentar en ese sentido. Pero se refiere sin lugar a duda al testimonio angelical de aquellos que le ministraron a él mientras estuvo aquí terrenalmente. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ustedes se recuerdan que comenzó todo con el anuncio por parte de legiones de ángeles de su nacimiento. Hosana en los cielos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? O sea, Dios vino y fue anunciado por ángeles. Luego del anuncio de los ángeles, vimos nosotros cómo le avisan a José a través de un ángel que huye a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Luego vemos nosotros los ángeles ministrando al Señor Jesucristo en el desierto, luego de la tentación del desierto. Vemos al Señor siendo fortalecido por ángeles que vinieron a fortalecerle cuando la pasión en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Vemos que fueron los ángeles los que estuvieron actuando en el momento de su resurrección, que quitaron la piedra, que anunciaron a las mujeres. ¿A quién buscar? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ellos anunciaron su resurrección y ellos también fueron los que prometieron que vendrían. Que Él vendría de nuevo. Dice, a este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Prometiendo la segunda venida que estamos esperando nosotros en cualquier momento, que los cielos se abran y que el Señor Jesucristo descienda por nosotros. O sea que sí, fue visto de los ángeles, sin lugar a dudas. Luego dice, predicado a los gentiles. Estamos descifrando el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Bueno, ustedes saben muy bien que la ley fue dada al pueblo judío a través de Moisés, ¿verdad?
O sea, ellos eran los que tenían la responsabilidad de cumplir aquello que Dios le había revelado. Y por la fe pudieron ser copartícipes de la promesa dada a Abraham. Abraham fue padre de muchas gentes, dice, hablando de aquellos que vendrían a ser herederos por medio de la fe. Abraham, ¿qué hizo? Creerle a Dios, su fe le fue contada por justicia. Los creyentes eran salvos, ¿cómo? Por creerle a Dios, eran justificados delante de Dios mismo. Dios justificaba a todo aquel que creía. Pero entonces es interesante cómo habla aquí de la predicación a los gentiles, porque de eso es que está hablando. O sea, el Señor mandó y dijo, id a hacer discípulos a todas las naciones. Ya no era solamente la nación judía, la nación de Israel, sino todas las naciones iban a tener la revelación de Dios, y en consecuencia el apóstol Pablo cuando predica dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque él era el ministro o el que tenía la responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que es poder de Dios para todo aquel que cree, tanto para judíos como para griegos. Digo, poder de Dios, el evangelio, primeramente al judío y luego al griego. Fíjense, hermanos, entonces el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, fue justificado por el Espíritu Santo, fue visto por los ángeles, ¿verdad? Fue predicado a los gentiles, los que no conocían la verdad y la revelación de Dios recibieron el mensaje, ¿verdad? Romanos capítulo 10 habla mucho sobre esto, ¿verdad? La misión de llevar el evangelio para que puedan creer. Y dice luego entonces en consecuencia que fue creído en el mundo. Cristo fue creído. Y el hecho de que haya sido creído lo que hace es confirmar lo que el mismo Señor Jesucristo ilustró a través de la parábola del sembrador. O sea, la semilla del evangelio iba a caer en diferentes terrenos. Unos no iban a recibir el fruto, no iba a germinar el mensaje del evangelio, pero en otros sí. Habría un terreno, habrían personas en las cuales la palabra de Dios, el evangelio, germinaría y produciría fruto. ¿Se recuerdan? A 50 y a 100 por uno. Y este es el caso de aquellos que por la fe reciben el evangelio, reciben a Jesucristo, reciben el perdón de pecado, reciben la vida eterna. Reciben la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y todo esto a través de la predicación del evangelio. Fue creído en el mundo y finalmente dice que fue recibido arriba en gloria. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. El Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria porque sencillamente dice la Escritura que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. El Señor Jesucristo le había orado al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo existiese. Y el Padre contestó, te he glorificado y te glorificaré aún. El Señor, Dios de gloria, ¿verdad?, fue recibido arriba en gloria. Y es el mismo Señor que dice que nosotros tenemos el privilegio de accesar a Él, de llegar hasta Él, dice, a través de la oración. Dice, tenemos a alguien que se puede compadecer de nosotros y alguien que se ocupó de abrir el velo, de quitar el impedimento para que por medio de la fe en oración podamos acudir a Él, directamente a su propio trono, donde en la majestad de la gloria y desde la majestad de la gloria Él intercede a favor de nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! En la iglesia se consuma, se revela el misterio de la piedad. Nosotros, hermanos, simples mortales que no merecemos absolutamente nada, tenemos el privilegio de, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ser herederos de la promesa de Dios, ser copartícipe de la naturaleza divina y poder vivir una vida que va de acuerdo a lo que es de Dios, de acuerdo a la piedad. El misterio de la piedad no es tal misterio, porque ha sido revelado a través de las Escrituras, pero indiscutiblemente que es grande. Y es lo que decía el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, fue justificado por el Espíritu Santo, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y está allá en la gloria. Sigue siendo Dios en la plenitud de su majestad. Y la pregunta es la siguiente: ¿has descifrado tú el misterio? Porque siempre tiene que ver con nosotros, ¿verdad?
O sea, no se trata de alimentar nuestra mente, hacernos más sabios, más teólogos, sino realmente el hecho de que a través del Evangelio hayamos conocido al Señor Jesucristo es una realidad de nuestras vidas, porque de eso se trata. No se trata de entender el misterio, sino de descifrarlo y en consecuencia apropiarnos de la promesa de Dios. Bien, hermanos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No hay otra cosa más grande que eso. ¿Oramos? Oramos, Señor, dándote gracias, Padre, por revelarnos este misterio. Si no lo hubiésemos podido comprender, descifrar, no hubiésemos podido confiar en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero entendimos que Él era el que de parte tuya, Dios eterno, había venido a rescatarnos. Él era el Mesías, el Redentor. Él era Dios mismo, Él era uno contigo. Y te damos gracias, Señor, por habernos permitido entenderlo. Pero más que eso, Señor, te damos gracias por habernos permitido confiar en Él. Gracias por el perdón de pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por permitirnos, Señor, vivir vidas piadosas delante de ti. Y es lo que te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer. Bendice esta iglesia local, Señor. Recuérdanos siempre, Padre, que no somos un club, que no somos un grupo social, que no somos un grupo de amigos, que somos tu familia, Señor, y que somos tu casa, tu hogar, y que tú eres nuestro Padre, y que nosotros somos todos hermanos, Señor. Recuérdanos siempre esto, Señor. Recuérdanos siempre, Padre, que estamos aquí para proclamar la verdad, el Evangelio de la gracia, Señor. Recuérdanos siempre, Señor, que tenemos que luchar, Señor, por ello, constituirnos en un baluarte inexpugnable, Señor, imbatible, a fin de que la verdad del Evangelio, Señor, no sea de ninguna manera avasallada por las huestes de Satán, Señor. Recuérdanos estas cosas, Señor. Y gracias, Padre, por venir a nuestro rescate. Permite que podamos, Señor, con tu bendición, despedirnos. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.